Bienvenidos, queridos radioyentes, a su espacio Las Escarchadas, un proyecto de la Plataforma de Creación e Investigación Artística Ojo de Valquiria. En esta edición nos encontramos en el espacio independiente El Taller, donde se está realizando un laboratorio residencia con los integrantes de Tres Colectivo. Tres Colectivo está conformado por Carolina Camelo, Alfredo Gil y Andrés Sotelo, quienes nos hablarán sobre su proceso de conformación y la construcción de su actual proyecto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias. Mi nombre es Alfredo Gil, yo soy artista visual autodidacta y cuento con formación en microbiología industrial. Digamos que llevo cerca de 20 años con mi carrera como artista. Inicié en 2002, pero hubo un periodo en el que hice una pausa y estuve cerca de 10 años lejos del arte. Y para 2015, ahí fue, digamos, en esta pausa, entre otras cosas que hice, fue donde abordé el campo de la microbiología industrial, entre otras cosas. Y para 2015 decidí nuevamente regresar al arte, seguramente nunca me fui, y vincular las inquietudes que tenía como artista con ese nuevo conocimiento desde el campo de la microbiología y del trabajo grueso de laboratorio. ¿Cómo un microbiólogo termina siendo artista? O sea, ¿cuál fue, por decirlo así, esa espinita o esa inquietud que te condujo al mundo del arte? Bueno, yo desde pequeño siempre tuve inquietud por la disposición de los desechos que yo consideraba tecnológicos. Eso siempre me inquietó. En la casa me dejaban solo y seguramente desbarataba el radio o desbarataba la plancha o la licuadora. Y me inquietaba saber qué había allí dentro, pero también cuando veía estos objetos desarmados, saber qué ocurría con ellos, a dónde iban. Y cuando empecé en el arte mejor, estos fueron como los detonantes de esas primeras búsquedas. Luego de la pausa que hago, empiezo a trabajar con microorganismos principalmente asociados al suelo. Y ahí se detona una serie de preguntas sobre lo que ocurría con estos microorganismos que habitaban el suelo o que habitan el suelo y estos mismos desechos tecnológicos que también iban allí. Creo que ahí se estableció ya un puente y una búsqueda que es parte de lo que configura digamos, los proyectos que tengo hoy a nivel individual. Bueno, hoy me inquieta algo, me interesa mejor, algo que yo considero gestos performativos presentes principalmente en los procesos biológicos, dirigidos a procesos microbiológicos. Utilizo mucho materiales que tienen como una carga de vulnerabilidad, como el cartón, por ejemplo, o el papel. Y lo que hago, hay un proyecto que se denomina Maquinaria en Proceso. Este proyecto lo vengo desarrollando desde 2008 tal vez, en ese momento todavía estaba en el laboratorio. Y tomo estos pequeños, son objetos muy pequeños que voy recolectando en derivas que hago por la ciudad. Entonces tomo este objeto pequeño que me parece que me sugiere que corresponde a un desecho plástico que tiene un origen tecnológico. Piñones, pequeñas palancas, otros que son indeterminados. Lo que hago es escalarlos, reinterpretarlos en cartón industrial y este material, esta pieza reinterpretada, escalada a un tamaño mayor, la someto a la acción de microorganismos aislados de mi propio cuerpo y allí ya empiezo como a invitar a abrir un abanico, por lo menos de preguntas sobre si eso que está ocurriendo allí es performativo. Bueno, nos encontramos en el espacio El Taller, hoy 28 de enero del año 2023, Las Escarchadas con el colectivo o Tres Colectivos. Bueno, cuéntanos un poquito, nos encontramos con una artista súper especial, una artista joven, que en este caso Carolina. Carolina, bienvenida a este espacio. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenida. Cuéntanos, Carolina, un poco acerca de tu trayectoria. ¿Cómo empiezas tú en este mundo artístico? Bueno, gracias primero por la invitación. Segundo, soy Carolina Camelo, artista plástica y visual, egresada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Siento que independiente al estar graduada, el proceso artístico ha sido vinculado prácticamente toda mi vida.
He manifestado a través del cuerpo como todos los procesos o investigaciones que he practicado en mis proyectos. Y bueno, pues a raíz como de la carrera, pues he tenido unos enfoques muy fuertes con relación al performance, a la producción audiovisual, y me he encargado de laboralmente de estar muy conectada con la producción artística en el sentido del montajes y como la realización de exposiciones en galerías o museos. Entonces, pues nada, como que eso ha sido un vínculo constante a raíz de la experiencia. ¿Cuáles son algunas de tus obras, tus piezas? ¿Cómo podemos ver tu portafolio si está en alguna plataforma? Claro que sí, pues un medio que utilizo mucho es a través de Instagram. Me pueden encontrar como Carolina Camelo y allí van a encontrar como todo el proceso que ha funcionado a través de como 3 enfoques muy predominantes, y ha sido el cuerpo, trabajo a través de mis fluidos. Entonces he trabajado a través de las lágrimas, de la menstruación, y bueno, como que todo lo que denota el cuerpo femenino. Y también un fuerte proceso ha sido como la relación que he tenido con mis viajes y eso que ha conllevado como culturalmente en la investigación. Entonces eso ha sido un enfoque para reafirmar desde las cosmovisiones culturales hasta como interiormente lo que siento a raíz de esos viajes. Perfecto. Vamos entonces ahora con nuestro querido amigo Andrés Sotelo. Bienvenido. Buenas noches, Zoe. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Andrés Sotelo. Soy diseñador gráfico de profesión, aunque particularmente siempre, pues desde pequeño he considerado que el arte ha sido como uno de mis referentes principales, ¿no? Entonces creo que a pesar de ser un artista que considero empírico, pues siempre he visto esa relación entre los dos como muy cercana. Yo desde pequeño veía a mi papá trabajando. Mi papá es artista plástico, entonces él trabajaba en la casa y yo pues lo que hacía era como copiarlo, ¿no? Como ver lo que él hacía en su diario, ¿no? Y pues a mí me encantaba, entonces siempre quise como seguir ese camino. Y obviamente pues el diseño siempre estuvo también como muy de la mano. Yo ya vengo trabajando hace aproximadamente unos 15 años en el medio, o sea, como desde la primera exposición más o menos hasta el día de hoy, y siempre con un interés particular en la pintura. O sea, a mí la pintura siempre me ha llamado mucho la atención, no solo desde la parte matérica, sino también desde la parte cromática, digamos que me parece muy relevante. Y paralelo a eso, digamos que algo que hizo digamos que fortaleció ese vínculo con la pintura, es que empiezo a relacionarme con prácticas budistas y taoístas, y sobre todo con nociones del vacío que me parecen muy interesantes, digamos, como abordarlas y aterrizarlas a través de la pintura. Digamos que viene a ser como una especie de mediador, o sea, de canalizador como tal. Y pues me ha llevado como a experimentarla, ¿cierto? Como ver, como a jugar en los límites, ¿no? Como estas nociones de volumen, sobre todo también de espacialidad, que me parecen muy interesantes desde este lenguaje, ¿no? Bueno, me parece bastante interesante cómo ustedes de alguna forma se han venido integrando, sobre todo porque hay 3 visiones totalmente distintas de una, digámoslo así, entre comillas, de una realidad, ¿no? Porque la realidad está construida a partir de una visión de cada sujeto. Pero cómo se puede integrar la visión desde lo femenino, desde los fluidos, desde esa visión espiritual y también al mismo tiempo esa visión científica para construir un colectivo. Yo tengo mi propia teoría, pero a mí me gustaría escucharla de su propia voz. ¿Cómo ustedes terminaron integrándose en algo tan diferente? Porque son tres vertientes totalmente distintas, porque el diseño y lo espiritual, pues dentro de la construcción que nosotros manejamos puede ser muy
distinta o diferente a lo científico, incluso hasta el hecho del sentir, ¿no? El sentir porque pues, está más asociado con lo femenino regularmente, pero ¿cómo se integran esas tres visiones para dar tres colectivos? Bueno, es que esa pregunta, digamos que es maravillosa en el sentido que nos pone, claro, en contexto, ¿no? Ya en algún momento tuvimos esa discusión. Hay un punto, digamos, que nos atraviesa, que es el cuerpo. O sea, el cuerpo aquí, no como noción, no solo, digamos, no como una noción sola de materia, sino hablamos también de cuerpo físico, hablamos también de cuerpo espiritual y cuerpo inorgánico, digamos como... Ok, sí. Entonces nos parece muy relevante desde ese punto de vista. No sé si como... Y casi que microbiológico. Claro, sí. Sí. Entonces nos pareció muy, muy relevante desde el comienzo. Y creo que igual hay muchos puntos que están también como convergiendo. No sé si veas alguno más, Caro. Sí, creo que también ha sido la manera en que hemos habitado los espacios y cómo nos hemos construido profesionalmente. En ese sentido, claramente el cuerpo y cómo lo abarcamos, también cómo lo escudriñamos, por decirlo así, ha permitido que nos conozcamos diferente. En esa diferencia que tú mencionas, siento yo que también es romper con límites, romper con tapujos, más que todo, y desbordarnos entendiendo qué pasa en ese mismo sentimiento corporal entre los tres. Sí, yo creo que otro aspecto muy importante tiene que ver un poco digamos, con el tiempo que llevamos trabajando juntos. Ha sido la capacidad de mediar, de intentar entender al otro, de cohabitar con el otro, cohabitar con ese otro cuerpo. Y eso, digamos, ha llevado a muy buenas cosas y hemos comprendido que podemos hacerlo. Porque no es fácil trabajar en grupo, no es fácil trabajar en colectivo. Y menos como desde esas miradas aparentemente tan distantes tal vez, o tan lejanas, pero en últimas todos cohabitamos y todos cohabitamos este mismo tiempo-espacio. Y ese cohabitar nos ha permitido establecer diálogos y encontrar muchísimos puntos de encuentro, o sea, más de los que uno creería. Y por eso, pues nada, por eso Tres Colectivo. Bueno, en conversaciones previas, recuerdo que ustedes contaban algunas anécdotas sobre la cuestión del espacio, ¿no? La construcción espacial para poder crear. A mí me encantaría que ustedes pudieran hablar un poco acerca de eso, sobre todo porque la noción de espacio, de lugar, está bastante compleja. Entonces me gustaría como conocer un poco sobre eso y que ustedes también le pudieran platicar un poco a las personas sobre esa construcción de espacio taller o espacio de trabajo para ustedes como colectivo. Digamos que ha sido muy interesante la manera en cómo nos hemos unido, porque para nosotros dimensionar un espacio taller, un espacio estudio, pues va muy relacionado también con nuestras formas de vivir y de cómo estamos acoplados a este mundo, que somos a la final como una migaja de eso, ¿no? En ese sentido, pues cada uno ha abarcado su contexto de taller de diferentes formas, pero lo bonito acá y lo que nos ha unido como cuerpo, como colectivo, es esa forma de relacionarnos en el espacio. ¿Qué pasa? Que muchas veces nuestras reuniones fluyen en una panadería, tomando tintico, que nos hace falta, claramente, o en un parque, ¿no? O simplemente vamos a caminar de aquí a allá, y en ese caminar, en ese coexistir, la naturaleza también, fluyen las ideas, llegan las discusiones, llegan las preguntas, que creo que es lo más importante acá, como estar siempre preguntándonos cualquier cosa, cualquier tipo de detalle, y a raíz de eso fluyen unas conversaciones muy profundas que incluso a veces nosotros ni comprendemos, pero siento que también es de una manera muy sincera lo que se vive. Entonces, en ese espacio que estamos viviendo,
que ocurre a veces en lapsos de 2-3 horas, también por nuestras rutinas laborales, por los hábitos que tenemos cada uno, pues es un tiempo apropiado en el que sabemos que pues damos todo para trabajar o para conspirar o para hacer la creación que sea en específico. Yo creo que también está relacionado con la necesidad que tenemos de movernos, de desplazarnos. Siempre estamos moviéndonos, siempre estamos caminando. Caminar es una actividad fundamental para nosotros y ese acto de caminar de alguna manera nos invita a no quedarnos en un mismo lugar. Pero no solo ocurre a la hora de crear. De verdad, nosotros hemos desarrollado proyectos prácticamente yendo a una visita en una galería mientras estamos en Transmilenio. Entonces ahí vamos hablando de algo que ya estamos masticando y allí se va gestando. Pero también a la hora de realizar, porque uno puede desplazarse, moverse o estar en algún lugar y habitarlo y allí, digamos, detona un proyecto, pero ¿dónde se realiza? En muchas de las ocasiones lo realizamos en espacios muy pequeñitos, de pronto incluso en la misma panadería, sacamos papel y lápiz y empezamos a trabajar y ahí se da. A veces estamos en la habitación o está uno en una habitación, en la suya, y empieza a construir y allí ya quedó resuelto. De alguna manera esta idea entonces como del taller, como un lugar amplio, grande o por lo menos configurado con cierto perfil, también ha sido cuestionada porque en últimas sentimos que no lo hemos necesitado de esa manera tan estricta. Creo que ahí a veces muchas de las piezas las configuramos incluso al aire libre. Yo lo sentí mucho en la academia. Digamos que hay una presión por tener un espacio como tal, ¿cierto? Como que te dicen, bueno, ¿dónde está tu taller? ¿Cierto? Y uno pues no tengo no tengo el tamaño. O sea, esas nociones de taller que vienen, siento que son como del siglo pasado, de tener un espacio formal, matérico, ¿cierto? Donde yo puedo ir a ver tu trabajo. Creo que está muy implícito como en ese, o sea, creo que eso es muy dado en la academia, como que la academia te empuja a tener ese tipo de lugares. Y creo que con lo que está pasando, sobre todo en ciudades como Bogotá, donde el espacio es cada vez más reducido, digamos, esos tópicos tienden a ser más cuestionables, ¿cierto? Porque ¿qué hace que un artista sea un artista, ¿no? O sea, que sea un taller, el tamaño de su taller. Entonces, creo que el ejercicio que hacemos es, digamos, de alguna manera es un poco, pues, es contrasistema, ¿no? Creo que busca como golpear también como las bases y decirle al medio, oye, no es necesario que tengamos un taller como tal para estar activos, ¿no? ¿Cierto? O sea, nosotros nos conocimos hace ya más de 7 años y arrancamos primero en otro colectivo que se llama Blanco Conejo. Digamos que nos dimos cuenta de que nuestra labor era muy cercana, ¿cierto? Como que teníamos muchos intereses. Nos salimos más o menos hace un año del colectivo y vimos que podemos también practicar, ¿cierto? Con ciertas dinámicas que nos interesan, ¿no? En este caso, sobre todo cuestionando esta noción del taller. Y creo que nos pareció muy pertinente abordar un espacio como este, que también de hecho se llama el taller, ¿no? Como cuestionando esa misma palabra, ¿cierto? Y el mismo espacio como tal, que nos pareció pues muy relevante. Sí, porque realmente el proceso se hace al revés, ¿no? O sea, generalmente sacar a un artista de su taller es la cosa más difícil que existe en esta vida, porque está en una zona de confort, una zona de control, tiene sus materiales a disposición, tiene hasta un equipo de trabajo generalmente que lo acompaña y se convierte incluso hasta en un salón de visitas, ¿no? Y ustedes hicieron el proceso invertido. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué los motivó a ustedes a precisamente romper con ese esquema que se da de una manera distinta, y por qué razón ustedes decidieron venir aquí a el taller,
que está ubicado precisamente en la carrera cuarta con 1787 en la ciudad de Bogotá. Entonces, bueno, pues cuénteme, ¿por qué se vinieron para acá? Bueno, también como... Seguro, no, y también como relacionando un poco a la pregunta anterior, hay que tener en cuenta la virtualidad, ¿no? Y también como este post pandemia que ha surgido. Y creo que en ese post pandemia nos dimos cuenta que precisamente teníamos que salir de nuestra zona de confort. Creo que esa es la intención en la que, pues, como todo, ¿no? Hasta las relaciones, si hay una monotonía, pues, ¿no? Entonces hubo un momento en que vimos muy clave la idea de que, claro, si nos estamos movilizando constantemente, muchos vivimos al sur de Bogotá, otros al norte, ¿no? Entonces en este tránsito de cosas nos dimos cuenta como, pues deberíamos aprovechar también los mismos espacios que nos da la ciudad o donde estemos y por qué no apropiarlos de forma artística, ¿no? Pues también para nuestras ideas. En esas, pues nada, fue como encontrémonos en tal punto y miramos a ver qué surge. Encontrémonos en tal parque y va. Entonces, como que a raíz de eso también nos dimos cuenta que eso, en esa mínima temporalidad o atemporalidad más bien, de que estamos fuera como de lo que se suele pensar de un artista y de cómo habita un espacio, pues surgió de una manera muy, muy sensata como el apropiarnos así de diferentes espacios. Y ya pues llegando acá al taller, como tal, pues precisamente el que tuviera uno, el nombre así, fue como, qué coincidencia cuestionar directamente ese espacio que también no hemos, de una u otra manera, no es que no lo hayamos tenido porque lo hemos construido y es lo que somos, pero sentimos que puede ser un espacio de metro cuadrado o puede ser un espacio a gran escala en la que podemos construirnos como personas. Un dato importante, y esto es fundacional, nosotros como dices tú, Andrés, nosotros nos conocemos hace ya 7 años y venimos trabajando juntos, pero 3 Colectivo, ya en diciembre cumplimos 1 año de labores, ya hay varios proyectos que hemos venido trabajando. Este ejercicio de realmente configurar el colectivo se dio en una panadería comiendo arepas de queso. Y allí dijimos, bueno, ya está, vamos a trabajar en grupo, ya veníamos como masticando cosas y dijimos, venga, pedimos las arepitas, empezamos a comer allí y hablamos de trabajar en grupo y ahí surgió como el pilar del colectivo y el nombre, 3 Colectivos, surgió allí hace ya más de 1 año y medio. Y que no haga falta la energía, ¿no? Como que siempre que esté presente las oncecitas, el almuercito. Eso es muy bogotano. Y el tintico nuevamente, sí, no, eso es clave para nosotros y claramente para tener un trabajo muy ameno, muy cariñoso entre los 3. No, y ahora que comentabas esto del por qué, creo que hay algo también de transmitir esas sensaciones que tenemos hacia esa noción de taller. Hay un inconformismo, creo que de parte de los 3 acerca de estos espacios, ¿cierto? De los espacios como tal que conforman un taller. Entonces, esa incomodidad que sentimos la quisimos trasladar al espacio. O sea, que sea una acción, ¿cierto? Una pieza que incomode, que de alguna manera genere ese malestar como tal también para el espacio. Entonces creo que fue uno de los detonantes para abordar el lugar. Ese es el principal. Ahora que habla sobre una pieza que incomode, ¿de qué trata el proyecto que ustedes están desarrollando aquí en el espacio, el taller? Bueno, entre las búsquedas que tuvimos, como en la conceptualización, pensábamos como algún tipo de relación entre la arquitectura y las patologías. Hay un personaje muy importante para este trabajo que estamos haciendo, que es Beatriz Colomina, y ella habla de la relación precisamente que tienen los espacios que se habitan
y cómo las patologías también se desarrollan. Algo así como que nosotros construimos el espacio que nos protege, pero ese mismo acto de construcción también hace que nos enfermemos. Y dice que cuando se presenta como la situación sanitaria que estamos viviendo en este momento, pareciera que es nuevo y que eso no se ha presentado antes. Pero también habla de la relación que hay entre los médicos y los arquitectos, que siempre ha habido esta búsqueda por construir a partir de las necesidades sanitarias que tenemos y cómo contrarrestar esos encuentros, pero en esa búsqueda de lo saludable también tendemos a confinarnos y enfermarnos nosotros mismos. Hay otro pensador muy importante que es Jan Gehl, y habla del habitar afuera, como la vida entre los edificios, como ir a la calle, como ir afuera y que todo se construya allí. En ese orden empezamos a pensar, bueno, esto que estamos haciendo tal vez sea, o el resultado que se dé, porque no teníamos muy claro realmente, no sé si ya lo tenemos muy claro de lo que va a surgir en últimas, como una especie de patología o una especie de afectación de un cuerpo dentro del taller como otro cuerpo, como un cuerpo que contiene otro cuerpo, pero ese cuerpo de alguna manera lo afecta en términos clínicos, y por allí va la búsqueda. Dialogamos mucho acerca de pensarnos esta pieza como un órgano. No sabemos si está vivo o muerto, pero sí es un órgano, así como decía esto Alfredo, que incomoda. De hecho, particularmente hicimos que otros órganos, ¿cierto? Dentro del mismo espacio, aquí como los cohabitantes del lugar se desplazaran hacia otra sala. O sea, la pieza empezó a incomodar tanto que los hicimos prácticamente pasar a otra sala. Entonces, creo que está haciendo también ese efecto dentro del mismo espacio, ¿cierto? Nos imaginamos este edificio como un órgano, ¿cierto? Como un cuerpo, y este pedazo digamos, este sector de pieza, como ese órgano que no sabemos si se está moviendo todavía, estará muerto, como les había comentado, pero que está ahí, está incomodando. Es como si estuviera, siento un poco como esta relación del corazón delator de Edgar Allan Poe, que está como llamando todo el tiempo, ¿cierto? Como llamando la atención y de alguna manera incomodando el espacio. Entonces me pareció muy pertinente. Bueno, y algo también para sumar es que trabajamos con lo que hay. Precisamente eso también reafirma la construcción como colectiva. Sin embargo, también qué tenemos en el momento, qué material hay cerca y qué contexto nos rodea. Entonces también el taller estamos ubicados en el centro de Bogotá, y eso hace que precisamente el mundo tan acelerado en el que vivimos nos ponga un stop y nos haga cuestionar con qué vamos a trabajar, ¿sí? Cómo vamos a apropiar el espacio desde una materialidad en la que sea accesible incluso para cualquier tipo de público. Y el encontrar esa conexión ha sido como una tarea muy importante, porque también es cuestionar no solo la materia, sino cómo estás habitando, cómo nos protegemos a raíz de eso, o qué estamos generando, cómo generamos ruido, ¿no? Porque eso también es una intención, como dejar más preguntas de lo que está pasando. Y mira que este edificio, que vemos también como una especie de caja, es también contenedor de otras cajas, que son los apartamentos, y tienen estos apartamentos ahora estas pequeñas cajas, ¿cierto? Que conforman la pieza. Ahora que hablaba Carolina de lo básico, como que fuimos a esa relación de lo básico, de una sencilla caja, ¿no? Que hace esa analogía de espacios que habitamos, que de alguna manera al irse acumulando también forman una especie de ente pictórico, de ente escultórico. El asunto ya se volvió instalativo, tiene como esas cargas también espaciales que nos parecen muy, muy relevantes. ¿A qué hora? O sea, invite. Bueno, esto ha sido un proceso de residencia de 10 días en el que hemos estado trabajando todas las noches al salir de nuestros horarios laborales, y pues nada, ya la inauguración es el 4 de febrero a las 6 de la tarde,
También como súper entusiasmados porque es también el primer proceso que se hace como tal colectivo, no es como presentar piezas individuales, sino como colectivamente un proceso muy, muy significativo. Entonces, pues nada, como que bienvenidos todos, todas a compartir este espacio y a que nos incomodemos un poco en el habitar. Igual también tener muy presente como la programación o las redes del el taller de Tres Colectivo y pues en estos momentos con las escarchadas, aprovechar como estos espacios para eso, si alguien está interesado, pues estamos muy pendientes para acompañarlos. Y de igual manera en redes se va a mostrar en qué momento vamos a hacer un conversatorio, ¿no? Y quizá otras actividades. Bueno, estaremos muy atentos para conocer un poco más acerca de esa programación y poder entonces venir a las activaciones, a los conversatorios que estaremos desarrollando aquí en el espacio del taller. Bueno, a modo de recordatorio, el taller está ubicado en la carrera cuarta, número 1787, en la ciudad de Bogotá, aquí en pleno centro. No se pueden perder ni un solo instante de este espacio y sobre todo de esta exposición que va a dar inicio desde el 4 de febrero al 3 de marzo con 3 colectivos. 3 colectivos, exactamente. Bueno, entonces dejamos las redes sociales en Instagram. Síganos como @el.taller Bogotá. Y síganos también a las escarchadas @ojo de Valquiria, que es nuestra plataforma. Y bueno, ahora digan ustedes sus redes para que todos empiecen a seguirlos y de esa manera se enteren de todo. Y por favor compartan las fotografías. Bueno, como colectivo, @3.colectivo, individualmente en nuestras redes, Alfredo Gil, @AndresOtelo9, _raya al piso Carolina Camelo, ahí estamos. Por si acaso, no se olviden. Bueno, acá los esperamos. Muchísimas gracias por habernos permitido conversar con ustedes un rato sobre su trabajo. Y nada, pues empecemos entonces con este proceso de creación. Y nada, vengamos a la exposición el 4 de febrero, por favor, todos bien bonitos.